El Dios obsesivo sexual al Dios que se apasiona y se enamora de los pobres y los pecadores. Hay personas que piensan que Dios es un obsesivo sexual, que Dios está mirando si te tocas, si piensas, si miras, si dejas de mirar. Sí. Detrás de todo esto hay un gran morbo. Y Dios no es un morboso sexual. Y Dios te ha hecho mucho más íntegro que solo la genitalidad. Porque da la sensación de que Dios se fija ahí. Mira, no importa si tú eres injusto en tu fábrica con tus pobres, pero si tú sexualmente tal, esto muy mal. Miren, no. Ya lo dice el Papa, no puedo cargar las tintas yo de un sitio a otro. Una persona puede ser muy pura, de lo que se pueda entender pura sexualmente, y muy soberbia. No, pero ¿cómo es pura? Así me contaba a mí un monje que le había ido a predicar un retiro a una congregación. Entonces le dijo: hermanas, habían unas que estaban ahí y decían: pues sois puras como ángeles, soberbias como demonios. Es decir, entonces a veces distinguimos esto y hacemos de Dios como una... No, Dios es una de las partes del ser humano. Quizá esto haya sido, puede ser en alguna persona, por la educación recibida, tanto religiosa o dentro de casa, muy puritana o muy represiva. Cada uno de nosotros somos hijos de una época, hijos de unos padres, han pasado en esa casa experiencias en esa casa que a lo mejor a nivel de la sexualidad han sido traumáticas, y entonces el acento se pone en la sexualidad y en la pureza. Como que si solo de eso depende la salvación. También por experiencias dolorosas en la niñez. Yo de esto sí os digo, me he encontrado muchas personas que cuando enfatizan, uno se da cuenta que es una persona que ha tenido una experiencia dura en la niñez con esto, o que se le hace muy difícil en la actualidad la sexualidad, o que le educaron muy malamente, eso, o que tuvo una experiencia muy traumática, ¿ya? Y entonces uno dice, algo tiene que ver con esta persona, este acento, porque no es normal. Una cosa es, si sucede algo, hablar del tema, pero no. Esto guardan en su interior un morbo no aceptado ni reconocido, precisamente lo que critican. Son afiliados a la frase piensa mal y acertarás. Entonces andan señalando las cuestiones sexuales, pero les da un morbo brutal. ¿Has visto la fulanita lo que ha hecho? Dicen que aquello fue, y uno las oye y uno dice, vamos, es que una revista de prensa rosa se les queda atrás. En esto puede incluso haber sacerdotes. Es decir, el Papa ha dicho que los confesores ojalá no hagamos del confesionario una cámara de torturas, pero hay algunos que las preguntas base, principales y en algunos casos únicas son estas. Y uno dice, ¿y este acento de dónde viene? ¿Por qué este acento? ¿Por qué no me pregunta de otras cosas? Si soy solidario con los pobres, si tengo misericordia en mi casa, si me cuido a mí mismo. No, como que cuestionario, 6 preguntas claves. Qué triste. Cuando esto no se logra sanar, muchas veces se llega a pensar en un Dios que solo piensa en lo sexual, que su tema recurrente es sexo.
como las anteriores, se tiende a proyectar en Dios lo que nosotros carecemos o le tememos. Personas que le tienen mucho miedo a su sexualidad, no saben qué hacer con ella, que fueron abusadas, personas que se sienten muy desbordantes sexualmente y no saben qué hacer con eso. Entonces, una manera es predicar y hablar como a través de la palabra, y andar señalando y predicando y mirando para ver si esto se controla. Esto no ha sido solo un fenómeno religioso. Muchas sociedades a lo largo de la historia han recurrido a reprimir sexualmente a las personas. En la India, en África, también en la época victoriana, en el puritanismo, en sitios donde lo político ha sido dictatorial. Cuando ha habido una parte dictatorial de dictadura, la sexualidad se reprime, se encoge. Y es lo primero que encogen, curiosamente. Lo primero que se encoge es la sexualidad. Es parte del control. Luego, lo que viene después de que pasa lo dictatorial, ya ni te cuento. Creo que no hacen falta comentarios. No digo bien ni digo mal. Digo lo que sucede fenomenológicamente a nivel del ser humano. Luego, claro, ha estado tan reprimido que luego aquello es abrir las puertas de las ventas. Vamos. ¿Por qué? Porque ha estado tan reprimido. Por otro lado, hoy asistimos a una erotización absoluta de la cultura y del cuerpo. Esto es también volver al ídolo de lo sexual, tanto por una cosa como por otra, sea por represión absoluta y negación absoluta como el máximo pecado, o también como el desbordamiento y la erotización de todo, porque parece que no se puede vender una rueda de coche sin una chica en bikini. Es imposible, como que son compatibles el bikini y la rueda del coche. Y esto es también volver al ídolo de lo sexual, las dos cosas. El reprimirlo y el sentir angustia como el de la falta de responsabilidad ante ello. Es darle un lugar exclusivo al sexo. Es curioso que el Papa Francisco no se ha detenido en los temas sexuales. Y es curioso que, aunque ha dicho que ya está clara la posición eclesial para muchos, el hecho de que no insiste en estos temas les da horror. A mí me llama mucho la atención, pero es que no ha dicho, y dice el Papa, mire, ya eso ya está dicho, yo voy a hablar de otras cosas. No, tiene que hablar de... No dice, las personas que dicen esto, sino, ¿qué les pasa? Es decir, ¿por qué hay un acento ahí? Tiene que ser solo eso lo que hable el Papa. Hay otros, lo que nos ha hablado son maravillas, de otros tantos temas que son necesarios también tocar. Y al Papa le ha molestado, lo ha dicho cuando dice, pero a ver, ya yo he hablado, he dicho que ya está dicho, yo de esto no voy a hablar. Pero hay gente que es que vamos, pero ¿cómo que no ha dicho nada sobre? Pues mire. Dios está apasionado por los pobres y por los pecadores. Son las prostitutas las primeras en el reino de los cielos. Incluso él mismo proviene de un linaje donde hay prostitutas, que era el evangelio de hoy, por cierto. Si vosotros cogéis la genealogía de Jesús, ahí hay prostitutas, hay asesinos, hay ladrones, hay de todo. Uno dice, vaya familita. Pues sí, porque nos recoge a toda la humanidad. Jesús no se avergüenza de nadie, de ninguno. De ti y de mí está orgullosísimo. El mundo judío, es curioso que en el mundo judío la sexualidad se vivía con vitalidad, lozanía y espontaneidad. También que en la Biblia se habla con un lenguaje sensual y sexual para hablar de cómo Dios se relacionaba con su pueblo.
Y nosotros hemos dividido esto en espíritu y carne, y que la carne es maligna. Ahora, como os digo, tanto una cosa, el desbordamiento y la erotización que hay hoy en la sociedad, como la represión que ha habido, las dos cosas son parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda. No porque se desborde la sexualidad y se erotice todo, el ser humano crece, porque esto es lo que hay hoy en los chicos, más en la juventud, que piensan que porque todo se desborda y todo vale, por eso ya soy libre y soy más humano. No por eso, no por eso. No se puede trasladar lo que ha sido hecho para el placer, cogerlo como diversión. Hay cosas que han sido hechas para el placer, no para la diversión. Beber, lo placentero de beber no es para divertirse. Una relación sexual es para el placer y la procreación no es para divertirse. Entonces, lo peor que se puede hacer es coger cosas que han sido hechas para el placer y pasarlas para la diversión. Se corren límites difíciles. El otro día hablaba yo de esto con una persona y me decía, asustada, que Dios no había hecho las cosas para el placer, sino para el crecimiento humano. Mire usted, Dios te ha diseñado a ti y me ha diseñado a mí de una manera, que creo que lo he dicho en algún otro momento, ¿no? Se detuvo a diseñarnos que cuando tome vino sienta un gustillo aquí y le guste y sepa distinguir entre uno bueno y uno no tan bueno. Pues eso tomó nota el Señor y dijo, pues así está bien. Que cuando escuche un buen concierto se extasie con la música. También tomó nota y dijo, así lo quiero. Que cuando tenga una relación sexual sienta mucho placer, también así. Pues todo eso lo ha diseñado el Señor. Pues parece que no, que el Señor diseñó otras cosas, pero eso no. Pues claro que sí. Ese es mi Dios. Entonces no asustarnos, sino entender al Dios que ama precisamente al pecador, al Dios que ama al pobre, porque este tipo de Dios nos puede oscurecer el Dios que se nos revela en Jesús, con la mujer adúltera, con la samaritana, que tenía 5 maridos, con la mujer que le derramó el frasco de perfume. Si este hombre supiera quién es esta mujer, no se dejaría ni que le tocara los pies. Es curioso que Jesús trata con personas que tienen dificultad de sexualidad de una manera y nosotros las tratamos de otra. Pero bueno, para eso estamos en camino y para eso es un camino de crecimiento. Os digo también que todo esto, bueno, y tanto desde el principio, y que aunque yo doy el curso, por supuesto y tal, soy un caminante como vosotros, estoy también en crecimiento. Porque algunas personas a lo mejor, o no solo porque me ven, sino porque estoy en crecimiento, igual que vosotros, caminante como vosotros, como decía San Agustín, que lo nombraron obispo, y decía, para vosotros obispo, dice, con vosotros un cristiano más. Entonces, yo para vosotros, pues el que doy el curso, con vosotros uno más de la vida. Y que yo creo que en este crecimiento pues es ir entre todos construyendo precisamente ese sentido de Dios, poderlo hacer, que si lo dejamos que haga con lo que somos y como somos, seguro el Señor va a hacer maravillas también aquí, en su iglesia y en el mundo, y tú en tu familia. Brevemente vamos a hacer la oración del final y con ello terminamos. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias en esta tarde. Qué bueno saber, Señor, que tú eres tan diferente de cómo yo te he pensado. Mira, Señor, que tengo una historia, un carácter, una personalidad, una educación
Quizá tengo cosas buenas y acierto en pensar cosas de ti. Quizá hay otras, Señor, que se me trastocan. Quizá he hablado cosas de ti que no lo eres. Quiero irte descubriendo en mi vida, Señor. Descubrirte en Jesús, que tú eres la misericordia y el amor. Tengo una personalidad y un carácter que se me ha ido forjando en la vida. Te lo dispongo, Señor, para que hagas de ello lo que tú quieras por tu reino. Como si es la alegría o la generosidad o mi tendencia perfeccionista, todo esto, Señor, te lo quiero disponer, porque tú sabes lo que puedes hacer con ello. Amén.